A continuación vamos a hablar sobre integrales de algunas funciones trigonométricas. Vamos a ver algunos casos especiales de integrales que combinan funciones trigonométricas y que se pueden hacer específicamente utilizando el método de sustitución. Entonces, el primer caso o los primeros casos que vamos a trabajar es cuando tenemos una integral donde tenemos dos potencias de sen y de cos, es decir, sen elevado a la m por cos elevado a la n de x. En ese caso vamos a hacer diferente si alguno de los dos es impar, es decir, ven que el sen tiene una potencia y el cos tiene una potencia. Entonces, si alguno de los dos es impar, podría ser alguno de los dos o podrían ser los dos, no hay problema. En el caso de que sea impar, la integral o la función que tenga potencia impar la vamos a separar dejando un término elevado a la 1 de esa potencia impar. Es decir, por ejemplo acá tenemos que el sen tiene potencia impar, entonces yo voy a separarlo de esta forma. Voy a poner sen a la 2, ven que era sen a la 3, ahora voy a poner sen a la 2, cos a la 2, y el sen que me está sobrando lo voy a poner junto con el de x. Es decir, la estrategia consiste en separar este sen de aquí, es decir, la que tenga impar le voy a separar uno. Si los dos son impares, entonces yo escojo cuál de las dos separo, y lo que voy a hacer es transformar todas las demás potencias a cos. En ese caso voy a usar la identidad de que sen cuadrado de x equivale a 1 menos cos cuadrado de x. Entonces voy a cambiar este sen cuadrado que tengo aquí al inicio por 1 menos cos cuadrado de x. Va a quedarme el cos cuadrado de x y el sen de x de x. Y ahí voy a hacer una sustitución que va a ser u igual a cos de x. Si u es igual a cos de x, de u sería menos sen de x por dx, que la derivada de cos es menos sen de x por dx, y ven que estoy utilizando entonces el método de sustitución. Ven que eso se convierte en 1 menos u cuadrado, porque cos es u, por u cuadrado, por el sen de x, que sería menos de u. Ven que aquí hay un menos, entonces sen de x es menos de u. Voy a colocar ese menos acá, menos de u. Y ven que esa integral, si la multiplico, vamos a ver u a la 2 por 1, u a la 2, pero con el menos que estaba afuera es menos u a la 2, nos va a quedar menos u a la 2 más u a la 4, porque u a la 2 por u a la 2 es u a la 4, pero con este menos y este menos se hace más y me quedaría de u. Y luego devuelvo el cambio, cuando como u era cos, eso me queda menos coseno cuadrado de x, perdón, no lo he integrado todavía, vamos a integrar. La integral de menos u a la 2 es menos u a la 3 entre 3, y la de u a la 4 es u a la 5 entre 5 más c. Y devuelvo el cambio, como u es cos, me quedaría menos coseno a la 3 de x entre 3 más coseno a la 5 de x entre 5 más c. En este caso ven que el que está impar es el coseno, solo hay coseno de hecho, entonces lo que hacemos es igual que antes, separar el coseno, y lo voy a separar de esta forma. Voy a poner coseno a la 4 de x y el otro lo voy a separar por coseno de x de x. Vamos a usar la identidad de que coseno a la 2 es 1 menos seno a la 2 de x, pero aquí es coseno a la 4, entonces es como tener coseno a la 2 a la 2, es decir, que esa parte que tenemos coseno a la 4 es como tener 1 menos sen cuadrado de x elevado a la 2, porque es como coseno a la 2 por cos de x, y ahí voy a hacer la sustitución, que en este caso va a ser u igual a sen de x, y el de u es la derivada de sen, que es cos de x de x. Entonces ven que eso me quedaría la integral de 1 menos sen a la 2, que es u a la 2 por cos de x, que es de u. Y ahí voy a desarrollar la fórmula notable para luego calcular la integral. Esa fórmula notable desarrollada sería 1 menos 2u a la 2 más u a la 4 por du. Y ahora al integrar eso, la integral de 1 es u, la de 2u a la 2 es 2u a la 3 entre 3, y la de u a la 4, que es u a la 5 entre 5 más una constante. Pero recordemos que la u era el sen de x, entonces me quedaría sen de x menos 2 sen a la 3 de x entre 3 más sen a la 5 de x entre 5 más una constante. ¿Okay? Entonces es el caso en el que alguna de las dos potencias es impar. Si las dos potencias son pares, entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Si m y n son pares, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. O en este caso, como esta integral que tenemos aquí, que solo hay un coseno elevado a la 2, las fórmulas son que sen a la 2 equivale a 1 menos cos de 2x entre 2, y que coseno a la 2 equivale a 1 menos sen de 2x entre 2. Entonces la integral de coseno a la 2, simplemente voy a utilizar la fórmula, es 1 menos sen de 2x dividido entre 2, perdón, la de coseno está mal escrita aquí, es 1 más cos de 2x
dividido entre 2. Esa es la identidad de coseno. Entonces están mal escritas ahí. Entonces coseno a la 2 equivale a 1 menos cos de 2x dividido entre 2 de x. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, voy a sacar ese 1 medio que está ahí y me va a quedar nada más la integral de 1 más cos de 2x de x. Y 1 medio, la integral de 1 es x y la integral de cos, recuerden que es sen, entonces sería sen de 2x dividido entre 2 más c. Podríamos hacer esta multiplicación para desarrollar un poco. Me quedaría x medios más sen de 2x dividido entre 4 más c. Pero ese sería el resultado de la integral. Entonces la idea es utilizar esas fórmulas que tenemos por ahí para calcular las integrales. Ahora, podría ser que las dos tengan, por ejemplo, en este caso es sen a la 2 por coseno a la 2, entonces voy a utilizar las dos fórmulas. El seno a la 2 equivale a 1 menos cos de 2x dividido entre 2, y el coseno a la 2 equivale a 1 más cos de 2x dividido entre 2 de x. Este 2 y este 2 multiplicado da un cuarto, entonces voy a sacarlos, quedaría un cuarto. Y aquí tengo 1 menos cos de 2x por 1 más cos de 2x, una fórmula notable, es a menos b por a más b. Recordemos que el resultado de a menos b por a más b equivale a a la 2 menos b a la 2, entonces quiere decir que eso es 1 menos coseno cuadrado de 2x, así. Como ahí tengo un coseno cuadrado, voy a utilizar la misma fórmula para coseno cuadrado. Lo que pasa es que ven que esa fórmula era coseno cuadrado de x, en este caso vamos a tener coseno cuadrado de 2x. Entonces quiere decir que esa integral la voy a convertir. Vean cómo la vamos a escribir. Un cuarto de la integral. El 1 lo voy a dejar. Y el coseno cuadrado va a equivaler a 1 más coseno de 4x dividido entre 2. ¿Por qué 4x? Porque la fórmula es 1 más cos de 2x dividido entre 2 cuando es x aquí. Como ahora lo que tenemos es un 2x, aquí sería un 4x. Y vamos a hacer esa integral. Vean que eso sería, vamos a hacerla, es un cuarto. Y esa integral me queda la integral de 1 que es x menos... hagamos primero la simplificación, es 1 menos 1 medio, ¿verdad? Separándolo, menos cos de 4x, a ponerle 1 medio aquí también, así, lo separé, es 1 medio y menos 1 medio por cos de 4x, 1 menos 1 medio, esto equivale a 1 medio, entonces voy a integrar, me queda un cuarto por la integral de 1 medio que es 1 medio x, y la integral de 1 medio por cos de 4x, que la integral de cos de 4x sería sen de 4x, recuerden que se divide entre 4 por el número que está multiplicando la x, más c. Y ahí podríamos desarrollar eso un poco, ¿verdad? Por ejemplo, si multiplico esto por esto me daría un octavo x, si multiplico esto por esto me da 8, y si multiplico por este me daría 32 menos sen de 4x dividido entre 4 por 2 son 8 por 4 32 más c. Y así nos quedaría ya la integral simplificada. Ok, ahí tenemos los casos en los que cos y sen están multiplicando. Ahora vamos a ver potencias de tan y sen. Si la m es par y positiva, okay. Si la potencia de secante es par y positiva, lo que voy a hacer es separar un secante a la 2, es decir, dejar un secante a la 2 aparte y el resto convertirlo todo a tangente. Okay. La idea es usar el hecho de que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces vean que si yo separo aquí, dejo el tangente tal y como está, y el secante a la 4 lo separo como secante a la 2 de x por secante a la 2 de x por dx. Este es el que voy a dejar aparte, ese secante a la 2 que está ahí lo voy a dejar aparte, y el otro secante lo voy a convertir en un tangente cuadrado. ¿Okay? Recordemos la identidad, dice que tangente cuadrado de x es igual a, o tangente cuadrado es igual a, más bien tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado de x. ¿Okay? Esa sería la identidad. ¿Okay? Y ven que como tengo un secante cuadrado, eso significa que secante cuadrado equivale a tangente cuadrado más 1. Entonces ven, vamos a cambiar este secante por tangente cuadrado más 1, nos quedaría la integral de tangente a la 3 de x por secante cuadrado, que es tangente cuadrado de x más 1 por secante cuadrado de x, y hago la sustitución u igual a tangente de x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de tangente es secante al cuadrado de x de x, y ven que eso me convierte esta integral en la integral de u a la 3 por u a la 2 más 1, porque la u es tangente y secante cuadrado de x equivale a de u. Al multiplicar eso simplemente tendríamos la integral de u a la 5 más u a la 3 de u, que la integral de u a la 5 es u a la 6 entre 6, y la de u a la 3 es u a la 4 entre 4 más c.
cambiando la u por lo que valía, que era tangente, me quedaría tangente a la 6 de x sobre 6 más tangente a la 4 de x entre 4 más c. Y ese es el resultado que nos daría esa integral. Ahora, en el caso de que la n sea impar, vean que la n era la de la tangente, ¿verdad? Entonces la potencia de la tangente sea impar y la de la secante no es par, ¿verdad? Entonces en este caso la potencia de la tangente es impar. Lo que voy a hacer es separar un tangente por un secante. La idea es hacer esto. O sea, en vez de poner tangente a la 7 voy a poner tangente a la 6 de x, y en vez de poner secante a la 5 voy a poner secante a la 4 de x, y voy a separar por aparte un secante de x que me está sobrando y un tangente de x por dx. Es decir, esto es lo que vamos a separar. La idea es usar el hecho de que la integral de secante, la derivada de secante es secante por tangente, y el tangente es el que voy a transformar ahora. Vamos a usar la identidad de que tangente, la misma que usamos antes, tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1. Entonces, vean que aquí tengo un tangente a la 6. Eso es como tener secante cuadrado de x menos 1 elevado a la 3, porque tangente a la 2 es secante cuadrado menos 1. Entonces agarro un tangente a la 2 a la 3. Luego tengo secante a la 4 de x, y me queda aquí secante de x por tangente de x de x. Y ahí vamos a hacer la sustitución, u igual a secante de x, porque la derivada de secante es secante de x por tangente de x de x. Ven que eso me daría que me quede u a la 2 menos 1 a la 3 por u a la 4, y la derivada de secante, que es secante por tangente, es de u por du, ¿no? Y ahí, bueno, habría que desarrollar esas fórmulas. Se hace un poco extenso esto. Vamos a ver esta fórmula notable. Recuerden que es el primero a la 3, sería u a la 6 menos 3 u a la 4. Vamos a escribir aquí la fórmula para recordemos. Si tenemos a menos b a la 3, eso es como tener a a la 3 menos 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b a la 3. Entonces ahí sería u a la 6 menos 3u a la 4 más 3u a la 2, así, menos 1 por u a la 4, usando la fórmula esa y multiplicando luego todo aquí, ¿verdad? Nos quedaría u a la 10 menos 3u a la 8 más 3u a la 6 menos u a la 4 de u, y la integral de u a la 10, que es u a la 11 entre 11 menos 3u a la 9 entre 9 más 3u a la 7 entre 7 menos u a la 5 entre 5 más e. Y la u era secante, entonces ahí nada más cambiamos la u por secante, sería secante a la 11 de x entre 11 menos 3 secante a la 9 de x entre 9 más 3 secante a la 7 de x entre 7 menos secante a la 5 de x entre 5 más c. Ese sería el resultado de esa integral. ¿Okay? Y vamos a ver en el caso de que solo tengamos tangente, lo que podremos hacer. En el caso de que solo tengamos tangente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ese caso, por ejemplo, ven que aquí tengo un tangente a la 4. Lo que voy a hacer es separar el tangente a la 4 como tangente a la 2 de x por tangente a la 2 de x. Ese tangente lo voy a cambiar por secante cuadrado menos 1, secante cuadrado de x menos 1, y el otro tangente lo voy a dejar igual, tangente cuadrado de x, y luego voy a multiplicar. Ven que al multiplicar me quedaría este por este y este por este, es la integral de secante cuadrado de x por tangente cuadrado de x menos, y el otro lado la integral de tangente cuadrado de x de x, me falta aquí un de x. Okay, lo que hice fue multiplicarlos y separarlos, y lo que voy a hacer aquí es usar que u, ahorita voy a escribirla en otro orden. Esta voy a poner primero tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x, y en esta tangente cuadrado lo voy a escribir como secante cuadrado de x menos 1 de x. Okay. Y aquí en esta integral voy a hacer u igual a tangente. Ven que si hago u igual a tangente, la derivada de tangente es secante al cuadrado de x, entonces me quedaría u a la 2 por du. Y aquí esta se va a hacer directa, ¿verdad? Porque la integral de secante cuadrado es tangente, esa es directa, y la integral de 1 que es x, ¿verdad? Ahí, ahorita ponemos el más c. La integral de u a la 2 que es u a la 3 entre 3, ¿verdad? La integral de u a la 2 que es u a la 3 entre 3.
menos tangente de x más x, cambio el signo y le voy a poner ahora sí el más c. Y u era tangente, entonces me queda tangente a la 3 de x entre 3 menos tangente de x más c. Okay, vean que lo que hice fue entonces separar el tangente la 4 como tangente a la 2 por tangente a la 2, y un tangente a la 2 lo convertí en secante cuadrado menos 1, el otro dejé igual, y realicé la multiplicación, secante a la 2 por tangente menos tangente a la 2. Para integrar secante a la 2 por tangente hice la sustitución u igual a tangente, y para integrar tangente a la 2 simplemente lo convertí en secante cuadrado menos 1, y esas son directas. La integral del secante cuadrado es tangente y la de 1 que es x. Ok, aquí tenemos un caso en el que tenemos ahora tangente a la 3, ahora es impar. Voy a hacer un mismo procedimiento, voy a dejar un tangente aparte, es decir, voy a poner la integral de tangente de x por tangente a la 2 de x. Voy a cambiar el tangente a la 2 por secante cuadrado menos 1, tangente de x, y tangente a la 2 lo voy a cambiar por secante cuadrado de x menos 1 de x, y voy a multiplicar. Ven que con el multiplicar me quedaría tangente de x por secante cuadrado de x menos, y 1 por tangente, que es tangente de x ahí, ¿verdad? Okay. Para hacer esas integrales, bueno, esta la voy a hacer por sustitución, ya voy a escribirla. De hecho, para hacerlas iguales ya casi la escribo. Y el tangente, recuerden que se resuelve haciendo sen de x sobre cos de x. Entonces, para la primera integral voy a hacer una sustitución, u igual a tangente, donde de u es secante cuadrado de x, y para la segunda voy a hacer r igual a cos de x, donde el de r es menos sen de x. Okay. Ven que entonces en esta integral me quedaría tangente, que es u, secante cuadrado, que es de u, y aquí se va a convertir en más por el menos que aparece aquí. Sen de x es de r, y abajo sería r. Entonces ven que la integral de u es u a la 2 entre 2, y la de r sería el logaritmo natural de valor absoluto de r más c, donde u es tangente. Entonces me quedaría tangente cuadrado de x entre 2, así, tangente cuadrado de x entre 2 más logaritmo natural de r, que es cos, logaritmo natural de cos de x, así, más c. Y así nos quedaría entonces el resultado de esa integral. Y ahora vamos a hacer integrales que son del tipo que combinan un sen por un cos, pero con diferentes ángulos, es decir, sen de nx por cos de mx, sen de nx por sen de mx, o cos de nx por cos de mx. Y ahí vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Cuando tengamos sen de a por cos de b, entonces estas fórmulas son importantes para que las tengan por ahí anotadas. Si tengo sen de a por cos de b, eso es un medio sen de a menos b más sen de a más b. Sen de a por sen de b es un medio cos de a menos b menos cos de a más b, y cos de a por cos de b es un medio cos de a menos b más cos de a más b. En ese caso, por ejemplo, en este ejemplo tengo sen de 3x por cos de 5x, vamos a utilizar la primera fórmula. Ven que según la fórmula, esa integral sería un medio, el sen de 3x por cos de 5x es como tener, si este fuese a y este fuese b, ¿verdad? Entonces vamos a tener sen de 3x menos 5x más sen de 3x más 5x, ¿verdad? Esa sería la fórmula que tendríamos en ese caso, que vean que al final es como tener un medio, voy a ponerlo afuera, y que me quede la integral de sen de menos 2x más sen de 8x, pero esas integrales son de forma directa. Ven que esta fórmula facilita bastante las integrales. Es un medio por la integral de sen, que es menos cos, sería menos cos de menos 2x dividido entre menos 2, y la integral de sen, que es menos cos de 8x dividido entre 8, así. Ven que si los multiplico ahí, menos y menos se hace más. Aquí me quedaría cos de menos 2x dividido entre 4, y menos cos de 8x dividido entre 16, más se me falta el más aquí, y ya ahí nos quedaría el resultado de esa integral. También se podría cambiar cos de menos 2x por cos de 2x, porque es lo mismo, porque el cos es una función par, ¿verdad? Pero ya eso es simplificar nada más. Ok, entonces así es como se resuelven algunas integrales de funciones trigonométricas